Aleluya, aleluya. Preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Los saludo con mucho aprecio en el Señor y les comparto mi mensaje en este domingo de la dedicación de la Basílica de Letrán 2025. La primera lectura evoca las hermosas palabras del Salmo 46, que a la sazón nos dice: «Un río alegra la ciudad de Dios». Dios es como un río, a cuyos márgenes todo germina y resplandece. Todo crece y produce exuberantes flores y dulces frutos, y hasta sus hojas mismas sirven de medicina. A su ribera no existe el miedo a las sequías, a los temblores ni a los contratiempos, porque Dios habita ahí, Dios protege. Así es el corazón del creyente que alberga al Señor, y aún en tiempos de infortunio, nada teme, porque su fuerza y su cayado dan seguridad. Su confianza está puesta solo en el Señor, y en fuentes tranquilas nos hace reposar, para recuperar nuestras fuerzas y reanudar seguros nuestro camino. Dios es como un río, cuyas corrientes alegran a sus hijos, les dan felicidad y brindan protección, y con ello se renueva continuamente nuestro espíritu y nos da vitalidad. De la misma forma, el apóstol San Pablo nos dice en su carta a los Corintios: «Ustedes son la casa que Dios edifica, que Dios habita». Y esto nos conecta con el Salmo 27, que a su vez nos canta: «Solo una cosa busco, solo una cosa pido, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida». Además de ser casa, agrega el mismo apóstol: «Ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ustedes». Y si Dios habita en nosotros, somos casa y templo de Dios. Y por analogía con lo dicho anteriormente, también somos el río de Dios. Y por tanto, habremos de proyectar a Dios con nuestra vida. ¿Y cómo podemos hacer eso? Lo mismo que hace un río: riega, hace germinar y crecer la vida en los campos, en las ciudades, embellece los jardines, hermosea las fuentes, inspira, limpia, cura, es alimento para plantas, animales y personas. En una palabra, da vida en abundancia. Así también debe ser cada cristiano. Y como una casa
que recibe al forastero, da cobijo y seguridad, que crea familia y hogar, que es refugio, da calor, acoge, alimenta, comparte, resguarda el sueño, el alimento, la salud de pequeños y grandes. De la misma manera debe ser cada cristiano, una casa para todos. Todo lo que despierta a Dios en el alma de los demás, lo deberíamos despertar también nosotros los cristianos, al hablar y compartir todos los días la vida con los demás. Y en referencia a que somos el templo de Dios y que quien destruye el templo de Dios se destruye a sí mismo, según nos dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 3:17, les comparto una extraordinaria anécdota. Te quiero mucho, hijo, le dijo con un tono pausado pero grave que revelaba el núcleo más profundo al que quería llegar la mujer. Pero al mismo tiempo te odio, porque eres un enemigo de Dios. ¿Por qué dices eso, madre?, respondió el joven, muy inquieto y desconcertado. Porque no solo quieres pintarrajear las paredes de la catedral, sino que encima quieres derrumbarla. Las palabras de la mujer querían sujetar la mirada esquiva de su hijo. ¿Cómo lo sabes, madre? Aquí en el pueblo todo se sabe. Tus palabras son muy fuertes, madre, y pegan duro. La señora había estado aguardando todo el día a que regresara para hablar con él. Tus acciones son mucho más, porque no solo dañas a la gente, también quieres destruir la iglesia. Se lo dijo la mujer mirándolo directamente a los ojos. Madre, si no lo hago, me matarán. Hay algo más grande que la vida, hijo. En ese instante, el semblante de la madre traspasaba el umbral del tiempo. Pero madre, se quedó atónito y perplejo, y en ese momento tomó una firme decisión. Desde este día voy a ser otro. Si te lo cumplo, que Cristo me bendiga, pero si no, que Él mismo me condene. Bien, hijo, te creo, pero Dios solo bendice, no condena. Mira, madre, le dijo recogiendo todo el coraje que aún le quedaba. Sé que lo que voy a dejar de hacer me va a costar la vida. ¿Y para qué quieres la vida si no la das por Cristo?, martilló la mujer, y se fue el muchacho a entregarse. Diálogo entre el padre Trampitas antes de su conversión y su piadosa madre. El padre Trampitas, padre Juan Manuel Martínez, se convirtió en un símbolo de la fe y redención en el infierno del Pacífico. Hoy el padre Trampitas descansa en una tumba en las Islas Marías, junto a multitud de presos por los que dio la vida. Termino la reflexión retomando las palabras del Evangelio. El celo de tu casa me devora. Ojalá tuviéramos el celo de Jesús y con ese celo tratáramos a nuestro pueblo, enseñáramos el catecismo a los niños, hiciéramos misiones en las comunidades más alejadas, celebráramos la misa y administráramos los sacramentos, sirviéramos a migrantes, enfermos, presos, indigentes, y así buscáramos a los alejados, a los perdidos, y los acercáramos a Dios, a la iglesia. Y con ese celo diéramos testimonio del Dios que vive, del Dios que nos ama y que muere por cada uno de nosotros para darnos vida. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.